Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muy buenos días. Mi nombre es Javier Nieva, soy profesor del Instituto de Educación Física de Viedma y nada, en primer término me encantaría haber estado presencialmente con ustedes para este tipo de charla o capacitación, pero no se pudo dar, tampoco se pudo dar de forma virtual cara a cara, sino de esta manera que también va a ser muy productiva. Agradecer al profesor Sorias porque pudo lograr y generar que este espacio se pueda dar. Vamos a ir avanzando de a poco en esto que se llama primeros auxilios y RCP para que, nada, terminar por comprender, ya me voy hacia el final de la charla, comprender que estos contenidos son necesarios para todo tipo de ambiente, no solamente para lo profesional, sino también para lo cotidiano, ¿sí? Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, me presento primero, como dije, mi nombre es Javier Nieva, soy profe del instituto y estoy a cargo del taller de primeros auxilios y RCP del instituto. Hoy todos los profes y las profes que se reciben en el Instituto de Educación Física de Viedma egresan habiendo aprobado un taller de primeros auxilios y RCP anual, ¿sí? Lo cual no es poca cosa, para nuestra profesión es algo fundamental. Siempre que sucede algo, el profe es el que más cerca está de la situación y tiene que saber resolver cualquier tipo de problema que se dé en cuanto a los primeros auxilios. Soy guardavidas también, estoy a cargo de la Escuela de Guardavidas de Patagones, de Carmen de Patagones, desde el año 2009, en la cual también doy la cátedra de RCP. Bien, en principio, vamos a comenzar hablando en lo general de los primeros auxilios. ¿Y qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son técnicas y modos básicos de actuación. ¿Sí? ¿Por qué son básicos? ¿Por qué? Es lo que vamos a utilizar con el simple botiquín que tengamos a mano. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poco detalladamente, no tan poquito sobre el botiquín, pero lo avanzado en sí, la diferenciación general está en separar lo que es básico de lo avanzado. Lo básico es todo lo que podamos hacer nosotros con los recursos que, como dice al fondo de esta diapositiva, son limitados y provisorios, ¿sí? Pero por lo menos para poder hacer algo en ese lugar donde se produjo el accidente, hasta la llegada de los recursos avanzados, que vendría a ser hasta la llegada de la ambulancia, si es que la ambulancia es requerida, si es que el primer auxilio requiere, si es que el accidente requiere. Ya también lo vamos a ir entendiendo en qué momentos tenemos que llamar a la ambulancia y en qué momentos tal vez no sea tan necesario, ¿sí? Pero hasta ese momento vamos a estar haciendo esas técnicas y modos, maniobras eh, básicas de actuación para poder resolver la situación problema. Bien, va a ser lógicamente el primer eslabón en la cadena de atención del accidentado. Importante entonces entender que son primeros porque es lo primero que se va a hacer en el lugar del hecho y con lo básico que tengamos a mano. Los primeros auxilios tienen objetivos, a su vez. Y los objetivos, en principio, acá nos salteamos el objetivo cero. El objetivo cero sería la prevención. Por sobre todas las cosas sería la prevención. ¿Sí? Tratar que el accidente no suceda. Tener en cuenta cuáles son los riesgos, ¿sí? Poder hacer una gestión de riesgo previa de la actividad que yo quiero llevar a cabo para poder reconocer cualquier peligro inminente que pueda generar algún daño y alguna lesión, algún accidente que después tenga que resolver. ¿Sí? Una vez que yo ya tenga que pasar a resolver algo que ocurrió es porque la prevención falló. ¿Sí? Si hablamos de accidente, podemos tener en cuenta cuestiones que tal vez no fueron, o sea, no llegaron a ser previstas, ¿sí? Porque fueron imposibles de ser previstas. Ahora, si pudieron ser previstas y no se tomó recaudos para prevenir, ya deja de ser un accidente para pasar a llamarse negligencia. Y ahí es un problema. ¿Sí? Así que bueno, el primer objetivo de los primeros auxilios va a ser conservar la vida. ¿En principio de quién? La vida en principio del primer auxiliador, en este caso de nosotros. Primero va a ser conservar la vida. ¿Por qué? Si un primer auxilio no se puede realizar porque la persona se está electrocutando, es una inundación, es un derrumbe, es un incendio, no puedo entrar. Cualquier situación en la cual la escena sea insegura para el reanimador, para el primer auxiliador, primero se va a tratar de hacer que la escena sea segura. Ya voy a entrar en detalle sobre este tema, sobre este punto. Pero en principio es conservar la vida nuestra para que no haya dos víctimas. Y en segundo término, la vida de la víctima. Aunque suene egoísta, esto es así. ¿Sí? Conservar ambas vidas.
Ambas vías, así como también puede llegar a haber más gente en el entorno, en el contexto, el principal objetivo va a ser conservar la vida de todos los que están ahí. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo tomar esos recaudos. El segundo objetivo va a ser evitar complicaciones físicas y o psicológicas a la víctima. Además de realizar un primer auxilio correcto, haciendo la maniobra y técnica adecuada para tal o cual situación, también acá entran en juego los primeros auxilios emocionales o psicológicos, ¿sí? Que hoy en día están muy en auge y son totalmente necesarios a la hora de realizar un primer auxilio. Porque ustedes piensen que esa persona, esa víctima que ya la está pasando mal, si llega un primer auxiliador y le dice, mirá, te requebraste el brazo, mirá cómo tenés todo roto, mirá cómo estás sangrando, esa persona la va a pasar mejor o la va a pasar peor. Va a estar peor, ¿sí? Más allá de eso, desde lo fisiológico, sus pulsaciones van a aumentar, si está sangrando va a sangrar aún peor. No va a ayudar, no va a ayudar a que esa persona pueda ser auxiliada de la manera más prolija posible y tampoco va a ayudar a lo que viene después, que es el siguiente objetivo, a la recuperación. No va a ayudar a la recuperación, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar que esa recuperación pueda ser de la mejor manera posible. ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo que los primeros auxilios sean de manera adecuada, los hagamos de manera correcta. Bien, no vamos a generar un daño emocional, no vamos a generar un daño físico, vamos a tratar incluso y obviamente de que eso no suceda, ¿sí? Y así vamos a estar ayudando a la recuperación de esa víctima. El cuarto objetivo, en tanto, va a ser asegurar el traslado del accidentado, de la víctima, a un centro sanitario dentro de las mejores condiciones posibles. Si tenemos ese helicóptero o esa ambulancia tipo Hot Wheels, lo vamos a usar. Sí, no, esto es más gráfico que otra cosa. Lo que hay que entender por este objetivo, puntualmente el cuarto, es que si hay que llamar a la ambulancia, si el accidente requiere llamado a la ambulancia, lo tenemos que asegurar. Porque imagínense una situación donde tengamos que hacerle RCP a una víctima, la reanimación cardiopulmonar a una víctima. Un punto clave es el llamado a la ambulancia. También ya vamos a hablar de eso. Si nadie, si nadie llama a la ambulancia, ¿qué va a suceder? Vamos a estar haciendo RCP, esas maniobras básicas, hasta o que la víctima se reanime con suerte, o si no, hasta el agotamiento, porque la ambulancia nunca va a llegar. Y ese tipo de víctima va a requerir un traslado para que pueda ser tratada con primeros auxilios, perdón, ya con soporte vital avanzado. ¿Está bien? Así que asegurar el traslado también pasa a ser uno de los objetivos. Ahora sí, adentrándonos en lo que es la resolución de los problemas, tenemos que hablar del botiquín. El botiquín de los primeros auxilios, ¿sí? En principio es el lugar idóneo para guardar solo el material para esta tarea. ¿Por qué? Porque todo lo que está ahí adentro tiene que mantenerse estéril, tiene que mantenerse limpio. No podemos meter adentro del botiquín llaves olvidadas que después se oxidan, no sé, una croc que se olvidó un nene en la pileta o se perdió un calzoncillo, se perdió un toallón, meto todo dentro de la caja. El botiquín tiene que ser un lugar limpio, ¿sí? Un lugar higienizado para que todo lo que está ahí adentro pueda ser utilizado de la manera más correcta posible. En el mismo todo tiene que estar ordenado y etiquetado. Puede incluirse también, como dice ahí, una lista de teléfonos de urgencia de la zona, ¿sí? Tiene que ser de fácil acceso. No puede ser que el botiquín esté bajo llave, o suele pasar en las escuelas, suele pasar en los gimnasios. No, está en la oficina del dueño del gimnasio. Está bajo llave porque él no está. Y necesito el botiquín ahora. ¿Cómo hago? O sea, tengo que romper la puerta para sacar el botiquín. El botiquín sí o sí, gente, tiene que estar en un lugar donde el acceso al mismo sea posible y rápido por sobre todas las cosas. Si estamos hablando de un lugar donde trabajan varias personas, esas varias personas tienen que saber dónde se encuentra el botiquín, ¿sí? Para poder utilizarlo. Eh, es importante también que entender que las características y el contenido también dependen del uso, ¿sí? El botiquín del hogar, o el botiquín que llevemos en el auto, o el botiquín que tengamos en la pileta, o el botiquín que tengamos en un gimnasio, o el botiquín que tengamos en el negocio, pueden llegar a variar de acuerdo a la predominancia de posibilidades de accidentes que pueda llegar a haber, ¿sí? Pero en lo general, los botiquines van a tener
a grandes rasgos el mismo contenido. Y hablando justamente de contenido, acá tenemos en esta diapo, voy a activar el puntero, los elementos que no podrían faltar, ¿sí? Y dentro de estos elementos que no podrían faltar, vemos en el primer lugar, por más que no esté numerado, el primer ítem nos dice que el primer elemento van a ser los guantes esterilizados descartables, ¿sí? Y acá hablamos del concepto de bioseguridad. El concepto de bioseguridad tiene que ver con esto de poder alejarnos, de poder aislarnos de agentes patógenos que puedan contagiar cualquier tipo de enfermedad justamente infectocontagiosa, ¿sí? Hoy el término de bioseguridad toma mucho auge por el COVID, el uso del barbijo, ¿sí? El barbijo es un elemento bioseguro porque me aísla. Los guantes justamente van a aislar la posibilidad de que con nuestras manos tengamos que tocar sangre, tengamos que tocar cualquier otro tipo de fluido que esa víctima tenga en su herida o en su zona afectada. Bien, así que es importantísimo que ante cada primer auxilio que vayamos a hacer, siempre tengamos los guantes como primer elemento a sacar del botiquín. ¿Qué otras cosas tienen que haber? Agua oxigenada, ¿sí? Ya vamos a ver para qué también se utiliza cada cosa. Un antiséptico desinfectante, por lo general es el Pervinox, tendría que ser la marca comercial. Apósitos, curitas, pero también apósitos grandes, apósitos de gasa estéril, dice más abajo, para contener hemorragias. Si a las curitas las llamamos apósitos, serían apósitos chiquititos. Los apósitos grandes serían como como una especie de almohadilla para poder retener sangre, para poder comprimir hemorragias que pueden llegar a la muerte en pocos minutos. Eh, el alcohol. El alcohol, gente, no tiene que estar para limpiar heridas. Nunca vamos a utilizar alcohol para limpiar heridas porque va a dañar más de lo que va a beneficiar. Obviamente va a arder muchísimo a esa persona y además va a vasodilatar, o sea, los capilares de esa herida, de cercanos a esa herida, se van a abrir aún más. Por lo tanto, si hay sangrado, el sangrado va a aumentar, no va a disminuir. ¿Mm? El alcohol simplemente va a ser utilizado para poder higienizar, para poder esterilizar los elementos tales como pinza, tijera, ¿sí? Todo lo que se le ocurra que pueda llegar a ser eh, de ese tipo de utilidad. ¿Mm? Cortapluma, cosas que puedan ser útiles dentro del botiquín y que puedan ser higienizadas. Cremas de spray para aliviar picaduras de insectos. Esto, por ejemplo, si pensamos en un botiquín casero o botiquín para un campamento. Bien. Gasa estéril para cubrir heridas. Cinta para pegar esa gasa. Vendas para vendar si hay que, no sé, supónganse, inmovilizar algún esguince, alguna fractura. ¿Mm? Apósito, ya dije, ¿para qué? Para poder contener hemorragias. Tijeras para cortar las vendas, para cortar la cinta. Termómetro, otro elemento que puede ser también esterilizado por el alcohol. Pinzas y agua destilada también, porque las heridas en principio, si tienen algún tipo de suciedad, lo primero que vamos a hacer es tratar de limpiarlas, ¿sí? Ahora vamos a entrar en un ratito a lo que es tratamiento de heridas y vamos a entender un poco más. Pero antes de hablar del tratamiento, perdón, tomé un traguito de té, vamos a hablar de su clasificación. Vamos a hablar, perdón, digo, de su clasificación, ¿sí? ¿Cómo se van a clasificar? Se van a clasificar de acuerdo a su profundidad en superficiales y profundas. Bien, las superficiales van a ser heridas de piel, heridas de tejido subcutáneo. No van a tener una mayor complejidad. Ahora, las heridas profundas lesionan planos duros, planos profundos, tendones, nervios y músculos. ¿Ok? Y de acuerdo a su aspecto, vamos a verlas en el gráfico que está abajo. Una herida punzante, tenemos acá el ejemplo, sería una punción, ¿no? Lo que puede generarse por un clavo, me lastimé con un clavo, se me clavó adentro del pie, va a ser una herida punzante. Seguramente se les ocurren más ejemplos. Una herida cortante de bordes regulares y limpios, estoy abriendo la lata de paté, la lata de durazno, lo que se les ocurra, y me rajo el dedo,
me corto el dedo con ese filo de esa lata, maldito, siempre, siempre hay que pasarle cerca y siempre algo pasa. Lamentablemente me corto, pero esa va a ser un corte, va a ser una herida de bordes regulares, ¿sí? ¿Puede llegar a ser de mucho sangrado? Sí, claro que sí, depende del lugar del cuerpo en donde nos cortemos. Y desgarradas y o abrasivas van a ser de bordes irregulares, dejan cicatrices. Acá podemos poner como ejemplo una caída de moto, donde esa caída al raspar contra el asfalto, contra la tierra, si el recorrido de raspaje no es corto, se va a generar una gran herida, ¿sí? Que lógicamente va a ser de bordes irregulares y va a dejar una gran cicatriz. Diferente cicatriz va a dejar una herida cortante pequeña, ¿sí? O una herida punzante que va a dejar un puntito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esas heridas leves? ¿Cómo las vamos a curar? Antes de poner una tirita, una bendita, una curita, ¿sí? Hay que limpiar la herida. Primero hay que limpiarla, por eso decíamos que era necesario que haya agua. Bien, dentro de nuestro botiquín, una botellita de agua. También puede ser solución fisiológica, que tiene la salida de líquido finita, entonces uno puede apretar el envase, el recipiente, y sale con un chorro fuerte para que pueda limpiar tipo manguerazo, un manguerazo fino, de ese líquido para limpiar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos previniendo cualquier tipo de infección, cualquier tipo de contaminación. Entonces lo primero que vamos a hacer ante una herida va a ser, en principio, limpiarla. Después, perdón, en principio va a ponernos los guantes, ¿cierto? Ahí dice lava y seca tus manos, pero eso es para el caso que no tengamos guantes. Si hay guantes, primero guantes. La vamos a limpiar, la vamos a desinfectar, no con algodón y Pervinox, porque el algodón deja partículas, sino con gasa y Pervinox. ¿Mm? La gasa no va a dejar partículas que pueden quedar pegadas en esa herida y van a quedar después debajo de la gasa cuando con la gasa misma la cubra. ¿Está bien? Entonces, recomendación, algodón no sirve, no se utiliza para limpiar heridas, para desinfectar tampoco. Una vez que la desinfectamos con la gasa y el Pervinox, la vamos a cubrir con una gasa limpia y esa gasa limpia la vamos a pegar con cinta para que no ingrese ningún tipo de suciedad a ese interior donde esa herida se va a estar curando. ¿Bien? Puede ser un vendaje si la herida es grande, puede ser una simple gasa cuadradita para cubrir, y si la herida es muy chiquitita o con una curita va a estar bien. ¿Qué pasa si la herida es grave? Si la herida es grave ya es un problema más importante. La hemorragia no va a parar de sangrar, la lesión es muy grande o muy profunda, hay algo incrustado en el corte, si la herida es en una arteria o en una articulación, principalmente si es en una arteria, va a ser una hemorragia muy grave que va a llevar a la muerte en pocos segundos si no se hace el primer auxilio correcto. Si la herida está muy roja puede estar infectada, ¿sí? O si es una antigua lesión también que puede estar infectada. Tenemos que tener todas esas cosas en cuenta. Y cuando la herida es causada por una picadura, ¿sí? De algún animal que puede llegar a ser ponzoñoso, también estaríamos hablando de una herida grave. Por lo tanto, si no hay posibilidad de trasladar urgente, deberíamos llamar a la ambulancia para que un médico acuda rápido al lugar. ¿Cuáles vendrían a ser entonces las complicaciones de las heridas? Las que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Las complicaciones van a ser dos: la hemorragia y la contaminación. La hemorragia en sí es la salida de sangre fuera del normal circuito de circulación, ¿sí? La sangre va a salir porque se rompió una vena, se rompió un capilar o se rompió una arteria en el peor de los casos. Y la contaminación va a traer un problema posterior, a largo plazo, ¿sí? O tal vez mediano plazo, que es la invasión de un microorganismo patógeno ingresando dentro de esa herida por suciedad y desde esa herida hacia la sangre. ¿Está bien? Mismo puede ser en esa herida que esa herida se empiece a infectar justamente por el ingreso de ese microorganismo. No, no estamos hablando de que las complicaciones son hemorragia e infección, porque antes de la infección se va a dar la contaminación. ¿Se entiende? Entonces, la complicación va a ser la contaminación. Si la contaminación se da, después va a venir, casi con seguridad, la infección. Los tipos de hemorragias son tres: arterial, venosa y capilar. La arterial, como ya dije, es la más complicada porque la sangre va a salir intermitentemente, va a salir con el pulso del corazón,
va a salir a chorros y muy fuerte y muy rápido. El color va a ser una sangre rojo brillante porque esa sangre digo, está muy oxigenada. En cambio, la sangre venosa va a tener una salida continua, pero no a tanta velocidad, y la sangre va a ser de un color rojo oscuro porque ¿cómo estoy? Esa sangre está carboxigenada. Esa sangre va a estar carboxigenada. ¿Sí? Esa sangre ya tiene desecho que nuestro sistema respiratorio, el sistema respiratorio y circulatorio de esa víctima, están transportando para eliminar. Y las hemorragias capilares van a ser las menores. Un simple raspón va a generar una hemorragia capilar donde los vasos dañados van a ser los más superficiales, los más cercanos a la piel. ¿Cuál va a ser el tratamiento entonces de las heridas, de las hemorragias? En primer lugar, ejercer presión directa sobre la herida. ¿Con qué? Con ese apósito que decíamos hace un ratito. ¿Sí? Ese apósito lo voy a agarrar con el guante y lo voy a colocar directamente sobre la herida, ejerciendo presión para que esa sangre deje de salir. ¿Sí? El segundo paso va a ser elevar el miembro afectado, si es posible. El tercer paso, presión digital sobre la arteria fuente. Y el cuarto, el torniquete famoso, que ahora vamos a ir a eso. Más en detalle. El primer paso. Entonces, con el apósito, como les decía, tratar de apretar bien fuerte sobre esa herida para que la sangre deje de salir. ¿Sí? Importante en este caso, si la sangre sigue saliendo y el apósito se llena de sangre, no vamos a retirar el primer apósito, vamos a colocar otro encima del primero. Porque ese primer apósito lo que consiguió es una primera coagulación. Si bien todavía sigue saliendo un poco de sangre, va a haber una especie de coagulación que no tenemos que romper. Si quitamos ese apósito, esa coagulación tal vez salga pegada con el apósito y vuelva a sangrar como en un primer momento. Entonces, apósito lleno de sangre, apósito nuevo arriba y otro arriba y así, nunca sacamos. El segundo paso, elevar el miembro afectado justamente para que la gravedad no nos juegue en contra. La fuerza de gravedad eh, lógicamente va a determinar que el sangrado sea más rápido o más lento de acuerdo a la posición del miembro afectado. Si yo lo elevo, la fuerza de gravedad va a hacer que el sangrado sea menor. En realidad no la fuerza de gravedad, sino que la sangre va a tener que subir en vez de bajar al miembro elevado, entonces va a ser más lenta esa salida de sangre, por lo tanto menos riesgosa. El tercer paso, la presión digital sobre la arteria fuente. Ahí ya hablamos de un paso un poco más complicado porque anatómicamente tenemos que conocer con exactitud dónde pasa la arteria humeral y dónde pasa la arteria femoral. La arteria humeral pasa por nuestro brazo, por debajo del bíceps. ¿Sí? Acá en el gráfico se ve bien, si se corre el bíceps, si ustedes corren su bíceps hacia el costado, ¿sí? Por debajo del bíceps se van a poder encontrar el pulso de la arteria humeral. Y la arteria femoral ya está un poquitito más profunda, no es tan fácil de encontrar, entre los músculos aductor y cuádriceps. ¿Sí? Son arterias que son complicadas y se cortan. Hay casos gravísimos de muertes prácticamente en muy pocos minutos porque son de mucho sangrado y de muy difícil compresión, ¿sí? De muy difícil compresión. Y el último recurso que vemos acá es el torniquete o lazo, ¿sí? Que requiere un material adecuado para realizarlo, requiere que el torniquete se afloje cada 2 o 3 minutos, cada 10 minutos, 2 o 3, y un poco, ¿sí? Requiere práctica, requiere mucho entendimiento, por eso el torniquete no se recomienda y se lo tiene como último recurso, porque requiere entrenamiento. Ustedes piensen que es una maniobra que se diseñó para, digamos, para la guerra, cuando justamente como el gráfico muestra, un soldado perdía un brazo porque le explotaba una granada en la mano o una pierna porque pisaba una mina, tenían que hacer un torniquete porque no había otra manera de comprimir y había que trasladarlo rápido porque tal vez estaba bajo fuego. ¿Sí? Así nace el torniquete. Para nuestros primeros auxilios cotidianos no sería la maniobra tal vez más indicada en primer término. Vamos a hablar ahora de fracturas, ¿sí? Un poco sobre fracturas. ¿Qué van a generar las fracturas en la víctima? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Seguramente más de uno se ha fracturado. Dolor, incapacidad funcional involuntaria, la imposibilidad de mover
el miembro por debajo o hacia la lejanía, digamos, del miembro, el resto de las articulaciones. Deformidad, inflamación y crepitación. La crepitación sería una especie de sensación y sonido medio crujiente de la zona donde ese hueso se rompió. Para los fines de los primeros auxilios, las fracturas se dividen en dos clases, cerradas y abiertas. También las podemos llamar expuestas y cerradas. ¿Sí? La fractura cerrada, la piel no se rompe, el hueso no llega a romper la piel, entonces no sale a la superficie, no sale al aire, no está expuesto al aire. En cambio, en la fractura abierta, el hueso, el fragmento de hueso, perfora la piel, todos los tejidos para proyectarse hacia el exterior. ¿Cuál va a ser la complejidad de una fractura abierta? Que va a estar expuesta a la contaminación de esa herida. ¿Sí? La fractura cerrada, si bien ya de por sí es problemática, no va a tener esa complicación de contaminación, porque está interna. ¿Sí? No salió nada, digamos, externo, ajeno al cuerpo de esa víctima, al organismo de esa víctima va a poder ingresar, porque no está rota la piel. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante una fractura? ¿Qué es lo que hay que hacer? La persona siempre ante una fractura tiene que ser trasladada a un centro de asistencia lo antes posible. Y hay fracturas que van a requerir el llamado a la ambulancia. Si esa víctima no se puede mover, si no la podemos trasladar. Ahora, si la persona se fracturó un dedo meñique de la mano, ¿sí? Y lo podemos trasladar. Vamos a esperar que la ambulancia llegue. La persona está con mucho dolor, necesita hacerse placas, necesita que lo atiendan en el hospital. ¿Sí? Esa persona puede ser trasladada. Se lo va a tener que inmovilizar. ¿Ok? Como dice más abajo. Inmovilizar la parte afectada entablillándola. ¿Cómo se va a inmovilizar una parte afectada o una fractura? Los huesos rotos no se van a mover. ¿Sí? La fractura se inmoviliza tal cual quedó fracturada. Porque si nosotros movemos o tratamos de colocar el hueso en la posición que consideramos que es correcta, tal vez rompamos más tejido, tal vez rompamos músculo, tal vez rompamos piel y una fractura cerrada se convierta en expuesta. ¿Sí? Por lo tanto, la inmovilización va a ser siempre en la posición que la fractura quedó. Bien. Controlar el pulso, también menciona la diapositiva, del miembro fracturado indica la posibilidad de que el vendaje esté hecho de forma tal que la circulación no sea posible. Entonces, si el vendaje está hecho muy fuerte, la sangre no va a llegar a la extremidad de ese brazo o de esa pierna. Y si la sangre no llega a la extremidad de ese brazo o de esa pierna, vamos a tener un problema aún mayor. Porque si el traslado es largo, si el tiempo es prolongado hasta la llegada de esa víctima al hospital, es muy probable que se empiece a producir una necrosis de los tejidos. O sea que tejidos de la mano o del pie puedan llegar a empezar a morir y no los logremos recuperar después, no lo logren recuperar después en el hospital. Por lo tanto, siempre tiene que haber circulación hacia las extremidades para que eso no suceda. Y si hay herida, gente, esto también es importante, si la fractura es expuesta, ¿qué vamos a tratar primero? ¿La hemorragia o la fractura? Piensen un segundito. Primero, lo que se va a tratar es lo que nosotros llamamos en primeros auxilios evitar el mal mayor. El mal mayor puede llegar a estar dado en esta situación por la hemorragia, porque la hemorragia va a ser lo que lleve a la muerte a esa víctima, no así la fractura. La fractura es un hueso roto que se puede sanar y no es necesario hacerlo ya. ¿Sí? Ahora, la hemorragia es una arteria rota o un capilar roto, o perdón, en un caso que sea grave, una arteria o una vena rotas, donde la sangre vital va a estar perdiéndose. Sangre que sale mientras yo inmovilizo para que no se mueva esa pierna, oh, lo estoy inmovilizando, perfecto, genial, no se mueve, pero está chorreando sangre, se va a morir porque va a estar perdiendo sangre y la necesita para poder seguir viviendo, esperando esa ambulancia que después lo van a llevar a que se cure su fractura, ¿no? Entonces, siempre en primeros auxilios se trata, en principio, de evitar el mal mayor. ¿Y qué es lo que no hay que hacer ante una fractura? No hay que mover la parte afectada, como dijimos recién, no hay que hacer masajes pensando que el hueso se va a colocar solo en el lugar, vendar o atar con fuerza, ya dijimos por qué, colocar el miembro en su posición normal, también lo estamos repitiendo,
No mover innecesariamente, repito, si la víctima tiene que ser inmovilizada en el piso y no se puede trasladar, no hay forma de moverla, no la movemos, esperamos que la ambulancia llegue. Y también es importante no administrar alimentos ni bebidas al paciente, a la víctima, porque si hace falta cirugía va a ser necesario un periodo de ayuno, entonces vamos a dilatar más el tiempo de esa operación. Pasamos, gente, a convulsiones. ¿Sí? Convulsiones es un tema muy preguntado en este tipo de charlas, porque tal vez sea una de las situaciones que más se pueden llegar a dar. Las convulsiones, ¿siempre son generadas por epilepsia? No siempre, no siempre. Un choque de cabezas puede generar una convulsión, un golpe de la cabeza contra algún objeto puede generarla, en los más chiquititos puede ser por elevada fiebre, ¿sí? Y hay que saber qué hacer. Una convulsión va a ser provocada, perdón, lo que va a generar es un desequilibrio de la actividad eléctrica de las neuronas. Entonces, el cuerpo, toda la musculatura va a trabajar de una manera totalmente incontrolable y con una fuerza realmente superior a la fuerza que una persona puede hacer de manera consciente. ¿Sí? Los músculos se van a contraer de una manera totalmente descoordinada y eso va a generar una dificultad. ¿Por qué? Vamos a la siguiente diapositiva. En el tratamiento lo vamos a comprender. El tratamiento dice, dentro de sus varias cosas que hay que hacer, recostar a la persona colocando cualquier prenda debajo de su cabeza. Estos movimientos musculares tan repentinos y violentos pueden generar que la persona golpee su cabeza de forma fuerte. Más allá de poder generar una hemorragia, puede llegar a generar algún daño grave dentro de ese sistema nervioso, ¿sí? Más allá de que ya está produciéndose. Tenemos que cuidar por sobre todas las cosas la cabeza de la víctima, que no se golpee contra la silla, contra la mesa que quedó ahí, correr las cosas que pueden llegar a golpearlo, pero sobre todas las cosas acolchar la zona de la cabeza. Eh, Conservar la calma en principio, ¿sí? Entender que es un episodio que va a pasar. No tenemos que en ningún momento tratar de que la convulsión no se dé. ¿Sí? No hay que tratar de inmovilizarlo para que no convulsione. No, lo que ese cuerpo está pidiendo es convulsionar. Necesita liberar esa energía que está en ese momento haciendo daño. Entonces, al liberarla, la convulsión después pasa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ayudar a que la persona no caiga al suelo de forma brusca, así tratar de asegurarlo para bajarlo al piso y que convulsione mientras nosotros acolchamos la zona de la cabeza. Aflojar las prendas, zapatos, cuello de camisa, cinturón, corbata si la persona tiene, ¿sí? Para que pueda respirar de forma normal, normal entre comillas, ¿no? Para que pueda respirar de la mejor forma posible dada la situación. Y este es el paso que también tiene mucho mito por detrás, no introducir nada dentro de la boca. Lo podemos lastimar más de lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con esas convulsiones? Puede ser que la persona esté mordiendo fuerte adentro, se muerda la lengua, se muerda la parte interna de las mejillas. Eso va a hacer que salga sangre, ¿sí? No es que está sangrando internamente, sino que está sangrando de la boca. Por lo tanto, va a ser importante también, dentro de lo posible, lateralizarlo. ¿Para qué? Para que a la cabeza estar de costado y acolchada, todo el líquido que tenga, saliva, espuma o sangre en boca, va a drenar, va a salir y no lo va a broncoaspirar, no se va a atragantar y no se va a asfixiar con su propio líquido. En los casos en los que hay que llamar a la ambulancia o a los servicios de emergencia es cuando el ataque dura más de 4 minutos, si el ataque se repite más de una vez, si el ataque es de una mujer embarazada, ¿sí? O si la caída provocada por el ataque lastimó, fracturó alguna herida, una hemorragia a la persona. Si además de la convulsión se da otra situación que pueda llegar a ser grave, se va a tener que llamar a la ambulancia. Pasamos a las quemaduras. Lo tenemos acá el amigo que la pasó bien tomando sol, pero tenía la remera puesta. Son lesiones producidas en los tejidos por acción del calor, las distintas formas del calor, no solamente el sol, sino también el fuego, sino también el contacto con algo que esté caliente, que no tiene por qué ser fuego, cáusticos químicos. La gravedad de la quemadura va a depender de la temperatura, lógicamente, pero también de la cantidad de superficie corporal quemada.
Hay una regla para evaluar, esto ya es más médico, es la regla de los 9, ¿sí? ¿Qué porcentaje de piel está quemada? Va a ser la posibilidad o la gravedad del caso en sí. Y se van a clasificar por su profundidad, en primer grado, segundo grado y tercer grado. Bien, las de primer grado van a tener nada más que un enrojecimiento con edema, ardor y una tensión dolorosa. ¿Sí? La piel va a estar enrojecida, es la famosa quemadura de sol que vimos recién, mucho rato al sol, va a generar que esa quemadura duela, pero no va a pasar más que eso. Va a ser una situación bastante incómoda, pero no va a ser demasiado compleja. Ahora, cuando la quemadura pasa a ser de segundo grado, ¿sí? Fue más tiempo de exposición, se van a generar ampollas con contenido líquido ceroso que no hay que reventar, porque ese contenido líquido ceroso es un mecanismo de defensa del cuerpo. Está tratando de enfriar la zona quemada. También son dolorosas, incluso más que las de primer grado. Y la de tercer grado, ¿sí? Ya es mucho más compleja porque quema las capas de la piel o las sobrepasa, comprometiendo los tejidos subyacentes. ¿Sí? Puede llegar a quemar músculo, puede llegar a quemar tejido nervioso, ¿sí? Va a estar comprometiendo mucho más eh, el organismo de la víctima, no tanto así como una herida de primer grado. Una quemadura de primer grado dijimos que la piel simplemente se enrojece, de tercer grado ya va a penetrar mucho más adentro. El tratamiento general de las quemaduras, en principio, es tranquilizar a la víctima y dentro de lo posible aplicarle agua fría, ¿sí? Pero no fría de heladera, no fría congelada, sino temperatura ambiente. Retirar si se puede con cuidado los anillos, pulseras que puedan llegar a estar apretados, cinturones que queden sobre el área afectada, antes de que se empiece a inflamar, porque la quemadura después genera una inflamación de la zona, ¿sí? Genera una inflamación. Y si es posible, una vez reducido el dolor, el ardor y todo lo que complica en una primera instancia en una quemadura, aplicar crema con sulfadiazina de plata, lo que también llamado comercialmente serían cremas tipo Platzul, ¿sí? Que van a ser las que regeneren el tejido de esa quemadura. Si la quemadura es grave, si es de gran parte del cuerpo, si es de tercer grado y afecta también una considerable parte del cuerpo, lógicamente hay que llamar a la ambulancia o hay que trasladar urgente. La quemadura no es algo sencillo, así que no es algo que podamos tomar como tal. Bien, si es necesario hay que llamar a la ambulancia o hay que trasladar. Bien, hasta ahí la primera parte. Espero que vayamos bien. En esta segunda parte vamos a hablar puntualmente de la RCP, de la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Es lo que significan esas siglas. Para comprender, yo primero lo que hago es iniciar hablando de estos conceptos, ¿no? De vida y muerte. Para poder entender de qué se trata la RCP hay que tocar la palabra muerte, que obviamente no nos gusta a nadie, ¿sí? Pero tenemos que comprenderla. Porque si no la comprendemos no sabemos para qué estamos haciendo RCP ni por qué. Tenemos que entender a la muerte obviamente como lo opuesto a la vida, pero también como un proceso. ¿Sí? Entender que existen dos tipos de muerte en realidad. En realidad hay más, pero nuestra charla de hoy vamos a entender dos. Una es la muerte clínica, que es la que se da en los primeros minutos, donde esa persona pierde sus signos vitales, esa persona deja de respirar, deja de tener pulso, padece una muerte súbita y automáticamente va a iniciar su proceso de muerte clínica. ¿Sí? Es posible de revertir, se dice que 6 de cada 10 víctimas que entran en muerte clínica pueden llegar a ser revertidas mediante la RCP, y son los primeros minutos. ¿Está bien? O sea, esa persona se desvaneció, no le encontramos ni pulso ni respiración, no vemos que tenga signos vitales, va a estar iniciando su proceso de muerte. El único capacitado para determinar la muerte real, o sea, decir que ya no hay más nada para hacer con esa víctima, va a ser el médico. ¿Sí? Cualquier primer auxiliador que no sea médico no va a poder determinar hora de defunción ni decir ya nadie haga más nada porque todavía tenemos que actuar si el médico no llegó. Es necesario actuar con urgencia.
Conocido esto, pasamos a hablar del problema puntual, que vendría a ser el paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? El corazón deja de funcionar normalmente, no bombea sangre a los órganos vitales, se da por distintas causas. Las causas pueden ser primarias, pueden ser secundarias. Las primarias van a ser internas, patológicas, y las secundarias pueden ser una obstrucción de vía aérea, un ahogamiento, ¿sí? Una contaminación, una mezcla de gases tóxicos en el aire, una asfixia, ¿sí? Entonces, cualquier persona puede padecer un paro cardiorrespiratorio, no es solamente algo asociado a las personas de la tercera edad, que ya tienen un corazón tal vez un poco más deteriorados y mucho más si no fue cuidado, si los factores de riesgo avanzaron. No solamente ellos son los más propensos a padecerlo, sino que también un niño pequeño, obstruyéndose con un objeto o con un pedacito de comida, se puede broncoaspirar y generarse un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, es muy importante que sepamos qué hacer. Las enfermedades cardiovasculares vendrían a ser el gráfico rojo que tenemos tanto para hombres como para mujeres. Son la primer causa de muerte en el mundo, bastante por encima del cáncer que vendría a ser la franja amarilla. El objetivo de este tipo de capacitaciones es reducir, porque si dijimos que 6 de cada 10 personas pueden esperar con vida, entre comillas, a que alguien le haga RCP, o sea, con chances de sobrevivir a que alguien le haga RCP, va a ser menor la cantidad de muertes, ¿sí? Vamos a disminuir esa franja roja y esa es la misión. Datos a tener en cuenta, numéricos, ¿sí? Estos son datos estadísticos de hace algunos años en Capital Federal. En el 72% de los casos las víctimas llegan al estado de muerte real antes de la ambulancia llegar, ¿sí? Por lo tanto, en ese 72% de los casos, cuando la ambulancia llega, el médico dice, nadie hizo nada, hace cuánto tiempo pasó esto, que esto, que el otro, nadie, no, bueno, pasó tanto tiempo. El médico tal vez diga, no hay nada para hacer y determine la muerte real, ¿sí? Teniendo en cuenta que el promedio de arribo en capital de una ambulancia es de aproximadamente 13 minutos. Que uno piensa, es mucho tiempo, pero suelen tardar más las ambulancias en determinados lugares. Seguramente más de uno llamó a la ambulancia alguna vez y ha tardado 20 o más minutos. ¿Sí? Tengamos en cuenta ese dato, 13 minutos. Eh, Recuerden el dato ese que les dije recién. ¿Sí? Este es un caso en Capital donde un chico de 14 años, fíjense como les decía, un chico de 14 años fallece en una clase de educación física, por más que los profesores pudieron hacer absolutamente todo lo que tenían que hacer, tenían los materiales a mano para hacer toda la reanimación de la mejor forma posible, la ambulancia llegó rápido, pero el corazón no resistió. ¿Sí? Es decir, ¿se hizo todo lo que se tenía que hacer? Sí. ¿El resultado fue positivo? No. ¿Por qué? Porque el corazón no resistió ese paro. Volvemos a los 6 de cada 10. Este chico era uno de los 4, que lamentablemente ya no tenían chances de reanimación. Pero nosotros desde afuera, desde el exterior, como primer auxiliador, no podemos saber si es de los 6 o es de los otros 4. Por lo tanto, siempre va a haber que actuar. En cambio, en esta otra diapositiva tenemos un recorte de diario donde una abuela de 90 años pudo salvar a su empleada, o sea, la empleada la estaba cuidando a ella y la señora de 90 años la pudo salvar mediante la RCP. Tuvo la lucidez, Zoraida Coronel, de llamar a la ambulancia, de realizar las maniobras básicas para conseguir que la persona que la estaba cuidando a ella se salve. O sea, si Zoraida con 90 años logró reanimar a una persona, ¿sí? Cualquiera de los que están escuchando hoy esta charla lo puede hacer. Solamente tiene que saber qué hacer y lógicamente animarse a hacer. Para esto tenemos la cadena de sobrevida, ¿sí? Entenderla, para entender, justamente digo, perdón la redundancia, saber que son eslabones, saber que tienen que ir encadenados unos con el otro y se deben cumplir en el menor tiempo posible sin omitir ningún paso. Hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible y de la manera más correcta posible. ¿Se entiende? Para que las chances de sobrevida de esa persona que entró en paro puedan mantenerse en números positivos. Si la cadena no se comienza, si la cadena se corta por X situación, el resultado tal vez no sea el mejor. Y ahora directamente hablando de lo que es el protocolo de la RCP, el protocolo de la RCP, en este caso lo vamos a llamar como Doctor C,
para tener una regla mnemotécnica que nos permita memorizar de manera más fácil, Doctor C, donde cada letra indica el paso a realizar y no se debe alterar el orden. El punto en este caso va a hacer referencia a un diagnóstico. Adentrémonos en el mismo. Algunos seguramente van a conocer de qué se trata esta foto que está acá. Esta foto fue el atentado a la AMIA en el año 94 en Buenos Aires, donde la situación de la detección del peligro que vendría a ser la letra D, tal vez al nosotros ser un país que no está acostumbrado a estas situaciones bélicas, eh, porque lo que ven ahí es un panorama totalmente de guerra, donde explotó un coche bomba en un edificio de la administración judía y muchísima gente murió. Y mucha más gente murió porque todo este bloque de cemento, de concreto que vemos ahí, después terminó cayendo, no se lo aseguró y terminó cayendo sobre bomberos que estaban trabajando a mitad de la noche en este sector y murieron, creo que, no sé si eran 8 bomberos, que tal vez si la escena se hubiese asegurado, no fallecían, ¿sí? Pero esto hablando a gran escala. Distinguir el peligro va a ser el primer paso para cualquier primer auxilio. Para cualquier primer auxilio, ¿sí? Entender no solamente que tenemos que hacer que la escena sea segura para nosotros, perdón, para la víctima, sino también para nosotros en primer término. Como dijimos allá por el inicio de esta charla, los objetivos de los primeros auxilios, conservar la vida. Primero la nuestra, o sea, saber darnos cuenta si realmente se puede hacer ese primer auxilio. En este caso esa RCP. Si la escena me lo permite, si la persona se está electrocutando o no, si hay una inundación, si hay un derrumbe, si es un incendio, si hay mucho tránsito y corro riesgo de que me lleve puesto un camión, un auto. En ese caso habría que cortar el tránsito, ¿sí? Eso es lo que se va a realizar en este paso, en el primer paso. Distinguir el peligro en la escena, analizarla. Si la escena no es segura, voy a tratar de asegurarla para poder comenzar a actuar, ¿sí? Si no la puedo asegurar, voy a tratar de correr la víctima del peligro, si es que la víctima es posible de correr. ¿Está bien? Si entonces, si no se puede actuar, no se va a actuar. Gente, suena drástico, pero es así. Conservar la vida es el primer objetivo. Ahora, si la escena es segura, pasamos al siguiente paso, que es la evaluación diagnóstica de la respuesta de la víctima, que en realidad es respuesta y respiración. ¿Sí? Se va a evaluar respuesta y respiración al mismo tiempo. Acá no se tiene que perder más de 10 minutos, en realidad se van a invertir, perdón, 10 segundos. Se van a invertir 10 segundos en saber si esa persona responde y respira o no. Si no responde y no respira, automáticamente hay que activar la ambulancia. Vamos a llamar al número correspondiente, puede ser 911, puede ser el 107, ¿sí? Y vamos a indicar qué es lo que está sucediendo. Pero en este paso lo que hay que tener en cuenta es que ya hay que adoptar una posición cómoda, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí arrodillados al lado de esa víctima. Hablar fuerte cerca de ambos oídos para ver si la persona reacciona o no. Aplicar un estímulo de dolor con la punta de nuestros pulgares por debajo de las clavículas de esa víctima para ver también si le duele o no, si vuelve de ese desvanecimiento o no. Si no responde y no respira, entonces llamamos a la ambulancia porque esa persona está en paro, ¿sí? Está iniciando su paro cardiorrespiratorio, por lo tanto llamamos a la ambulancia, que vendría a ser el paso siguiente a la respuesta, la activación del SEM, ¿sí? ¿A qué número llamar? Es un factor a tener en cuenta. Indicar la dirección exacta con entrecalles para que no haya margen de error en esa llegada de la ambulancia. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuántas víctimas son? ¿Qué primeros auxilios se están suministrando? Pedir que traigan el desfibrilador, ¿sí? Y nunca cortar antes que la operadora. Paso siguiente entonces, vamos a comenzar con las compresiones torácicas, ¿sí? Determinadas por nuestra letra C. Este protocolo también lo podemos llamar protocolo solo con las manos, lo habrán escuchado, ¿sí? Protocolo de RCP solo con las manos. No vamos a hablar en este tipo de capacitaciones de todo lo que tiene que ver con el boca a boca o manejo de vía aérea, porque requiere mucho entrenamiento, requiere mucha capacitación. No cualquier persona se anima a hacerlo y no es tan fácil hacerlo de forma correcta. Por lo tanto, en el 2015 la Asociación Americana del Corazón dijo, para capacitaciones cortas
se tiene que enseñar el protocolo es solo con las manos. Porque con las compresiones bien hechas, ¿sí? En esta posición, como vemos acá la chica, colocadas las manos en el centro del pecho, si las compresiones están bien hechas, vamos a estar haciendo que la circulación funcione, ¿sí? Tal vez la víctima se reanime en el lugar, pero si esto no sucede, vamos a estar estirando el proceso de muerte clínica que les mencionaba hace un ratito. Al circular la sangre oxigenada, todavía en ese organismo, la muerte real va a tardar más en instalarse. Por lo tanto, vamos a tener esos 13 minutos y tal vez más de tiempo a que la ambulancia llegue, vamos a mantenerlo en cierta manera con vida. Nosotros, con nuestras manos, nos vamos a convertir en ese corazón que se quedó quieto. Vamos a hacer un corazón externo. Vamos a estar dándole circulación a esa víctima mediante nuestra fuerza. ¿Cómo debe hacerse? Tiene que ser la compresión hecha a una frecuencia o a una velocidad de entre 100 y 120 compresiones por minuto, para entender que tienen que ser fuertes y rápidas, ¿sí? Siempre sobre una base dura. La espalda de esa víctima tiene que estar contra el piso, en el caso de un bebé, sobre una mesa. En el caso de un adulto, realizarla con las dos manos, una sobre la otra, y lo que se coloca sobre el centro del pecho va a ser el talón de la palma de la mano hábil para entrelazar los dedos con la otra mano, ¿sí? Y de esa forma poder extender bien los codos, como vemos acá la chica. De visto lateral debería verse un ángulo recto para con el piso, totalmente perpendicular al piso, ¿sí? Y el centro del pecho lo vamos a ubicar bordeando las costillas, colocando dos dedos sobre donde comienza el esternón, y ahí nomás, siguiente a esos dos dedos, vamos a colocar el talón de la palma de la mano, del lugar, digamos, donde no se va a retirar, ¿sí? Ahí va a quedar para continuar las compresiones hasta 3 posibilidades, hasta 4 posibilidades en realidad. Las compresiones se van a detener si la persona se reanima, ese es un caso. Si llega la ambulancia, se pasa a hacer cargo el agente médico, ¿sí? O el enfermero. Si llega el agotamiento, si estamos solos en el medio del campo, en un lugar totalmente que no hay señal, no hay forma de trasladarlo, va a llegar un momento en donde no demos más, se va a tener que detener la RCP. Y una cuarta posibilidad, que surgió hace muy poco, dentro de los protocolos, es que la escena se vuelva insegura, ¿sí? ¿Recuerdan el paso D? Habíamos hecho que la escena sea segura. Bueno, la escena se complicó otra vez, vamos a tener que frenar para volver a asegurarla. Bien, la técnica y los errores más comunes los tenemos por acá. Lo que hay que hacer está marcado con un tilde verde, cómo tiene que posicionarse las manos, ¿sí? Y lo que no hay que hacer justamente está con el otro simbolito. Acá vemos que sus brazos están en diagonal, la fuerza no baja de la manera correcta. Acá vemos que flexiona los codos, tampoco se hace la fuerza de manera correcta. Por acá vemos que las manos están puestas de una manera que no tiene que ser. Esta es la forma correcta, ¿sí? Y esto de separar el talón de la palma de la mano del pecho también es un error. Entonces, no mantener la vertical de los brazos es un error. Flexionar los codos es un error. Posicionar inadecuadamente las manos también. Despegar del torso el talón de la palma de la mano que comprime también. Pero a su vez, comprimir y no dejar que el pecho vuelva a su posición inicial en cada compresión también es un error, ¿sí? Tenemos que dejar que el pecho en cada compresión vuelva a su posición inicial. No comprimir lo suficiente. En un adulto tiene que hundirse el pecho entre unos 5 y 6 centímetros, y eso no es poco. Bien. Comprimir muy rápido, más allá de esas 100, 120 por minuto, más allá, perdón, de las 120. Y por debajo de las 100 también va a ser un error porque vamos a estar comprimiendo de manera lenta. Por esto las compresiones tienen que ser hechas a un ritmo. De hecho hay una canción en la cual la Asociación Americana del Corazón recomienda, que es la de los Bee Gees, Staying Alive, que es una canción que tiene ya sus años, pero el ritmo es el adecuado para entrar dentro de 100 y 120 compresiones por minuto. La maniobra en niños, ¿sí? Y niños considerados desde el año hasta la pubertad, se va a realizar en vez de con dos manos, con una sola, ¿sí? Con una mano sola en el mismo lugar, en el centro del pecho. Ese va a ser el único cambio. Y en lactantes, el diagnóstico de conciencia, en vez de hablarle fuerte a los dos oídos y apretarle por debajo de las clavículas, le vamos a hacer cosquillas en la planta del pie. Si posee reflejo,
Si posee reflejo plantar, está consciente. Ahora, si no lo posee, está inconsciente. Y las compresiones se van a realizar con 2 dedos, como ven acá. 2 dedos en el centro del pecho, también en caso de niños y lactantes al mismo ritmo, entre 100 y 120 por minuto. ¿Se entiende? La fuerza va a ser mucho menor la que tengamos que hacer con un bebé. Entonces, el pecho en un menor, en un lactante, se va a tener que hundir entre 3 y 4 centímetros. Entre 4 y 5 centímetros en un niño y entre 5 y 6 en un adulto. Otro caso importante es entender la obstrucción de vía aérea. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? En este caso, puede llevar a la muerte porque es una asfixia. Se está iniciando una asfixia. ¿Sí? La solución refleja va a ser la tos. Lo primero que vamos a intentar hacer es pedirle a la persona que tosa para poder eliminar el elemento que está obstruyendo. Si eso no llega a surtir efecto, lo que hay que realizar es la maniobra de Heimlich. ¿Sí? Lo que hay que realizar es la maniobra de Heimlich, donde la persona que va a realizarla tiene que rodear a la víctima por detrás, ¿sí? Colocar el nudillo del dedo gordo de la mano hábil un poquito por encima del ombligo, va a tratar de encontrar el ombligo con el nudillo y un poco por encima del ombligo va a colocarla de forma tal que la otra mano rodee, abrace y empuje las dos juntas hacia adentro. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo ahí? Una presión interna que va a lograr que el diafragma, el músculo diafragma, se infle como un globo adentro de ese tronco y la presión interna haga que el elemento que obstruye pueda salir disparado de esa boca y no y lo libere, ¿sí? Pueda volver a respirar. Son compresiones independientes, hago una, otra, hasta que el elemento salga, hasta que la persona pueda respirar otra vez. Ahora, ¿qué pasa si la persona cae inconsciente? ¿Sí? Si la persona se torna inconsciente, lógicamente se va a desvanecer en los brazos de la persona que está intentando desobstruirlo y vamos a tener que apoyarlo en el piso, ayudarlo a bajar al piso para realizar el llamado a la ambulancia y comenzar con la RCP, con las compresiones de inmediato, porque está empezando su proceso de muerte clínica. Bien. Y en el caso de los lactantes, lo que se va a realizar en la desobstrucción va a ser colocarlo en diagonal hacia abajo, su cabecita, y golpear fuertemente, aunque suene feo, golpear a un bebé, es así, con el talón de la palma de la mano, entre las escapulitas, ¿sí? Realmente fuerte para que la presión interna sea la necesaria para que el elemento desobstruya a ese bebito. Y se da bastante en bebés, se da bastante, por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya llegamos al cierre un poquito, conceptos a tener en cuenta, ¿sí? Es necesaria la actualización permanente y periódica en los primeros auxilios, ¿sí? No hay que dejarse estar con esto que aprendimos hoy, saber que o pensar que va a ser para toda la vida, sino que los primeros auxilios pueden ir cambiando, de hecho van cambiando. Hace 5, 7, 8 años el protocolo solo con las manos no existía, había que hacer boca a boca y todo lo demás, y mucha gente no se animaba a comenzar con el protocolo porque no se animaba a tratar con la boca de una víctima que tal vez tenía sangre, que tal vez tenía vómito, que tal vez tenía espuma. ¿Sí? No es algo agradable, de hecho la situación no es agradable de por sí, pero tratar con una boca hacía que eso sea mucho más complejo que lo que puede llegar a ser solamente hacer compresiones. Y es necesario, gente, también actuar como agente multiplicador. O sea, esto que yo me llevo hoy lo puedo transmitir a mis familiares, a mis amigos, a mi entorno cercano, para que cada vez más gente pueda aprender estos conocimientos que son tan importantes para la vida cotidiana. Repito, por fuera de lo profesional, para la vida cotidiana tenemos que saber qué hacer ante una situación de primeros auxilios. Como frase de cierre, nunca sabremos cuándo vamos a utilizar estas técnicas, pero sí debemos saber que en el momento de necesitarlas no hay tiempo para aprenderlas. ¿Sí? Al momento que algo grave esté pasando, no vamos a tener tiempo para agarrar el celular, poner YouTube y buscar qué tengo que hacer ante una hemorragia. No va a haber tiempo ahí, si ahí hay que actuar de inmediato, porque la muerte va a estar cerquita, ¿sí? Y vamos a tratar de evitarla. Así llegamos al final. Gente, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido productivo. El profesor Sorias les va a pasar mi celular para que cualquier
duda que tengan o sugerencia la puedan enviar vía WhatsApp, va a ser más que bienvenido. ¿Sí? Fue un placer estar con ustedes en esta charla, en esta capacitación. Espero, repito, que les sea útil y que estas técnicas que hoy aprendieron no las tengan que usar nunca. Ahora, al momento que las tengan que usar, van a estar un paso adelante. Un abrazo grande y muchas gracias por su atención.